La semana pasada comencé un tema que titulé De escombros a propósito. De escombros a propósito. Decía, para recapitular un poco, que donde tú te encuentras actualmente no es tu destino final. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando hoy en materia de matrimonio, en materia de relaciones, en materia de salud, en materia de finanzas, donde quiera que tú te encuentres hoy, este no es tu destino final. Estás sentado sobre un charco de lágrimas, estás sentado entre escombros, estás recogiendo pedazos de distintas cosas que han estallado a tu alrededor. Te quiero decir, Dios está a la mano por ti. Dios está cercano para socorrerte, no importa cuál sea tu situación presente. Decíamos, ¿no? De que Jeremías hablaba de que el Señor ponía delante de nosotros caminos de vida y caminos de muerte. Y que nosotros todos los días tomamos decisiones que son o para vida o son para muerte. Y uno pudiera decir, pero ¿y quién es tan loco de decidir para muerte? Obviamente voy a decidir siempre para la vida. Estamos conscientes, ¿no?, de que no siempre decidimos bien, que torpemente tomamos decisiones que a la corta o a la larga nos alcanza esa decisión fallida. Y entonces nos encontramos entre los escombros, recogiendo los pedazos que nos hayamos recogiendo. Decíamos que el rey Saúl, el primer rey de Israel, perdió su propósito en la vida por una mala decisión, ¿recuerda? Y leímos todo ese mandato de cómo Dios lo mandó a que destruyera a los amalecitas, que no dejara a nadie vivo. Él pues mató a todo el mundo, menos al rey, menos lo mejor del ganado, se lo llevó consigo. Quizás una muestra de orgullo, de que quería exhibir al rey de ese pueblo opositor como una especie de trofeo de guerra. El asunto fue que por esa decisión, que uno diría, pero por esa bobería, Dios lo descartó. Por esa bobería, mis hermanos, Dios lo descartó, porque Dios espera de nosotros obediencia. Digan conmigo, obediencia. Y las decisiones que tomamos en la vida, hermanos, casi siempre están a la luz de lo que Dios espera de nosotros. Porque eso es desobediencia. Desobediencia es cuando hacemos aquello que va contrario a lo que Dios ha establecido. Cuando va en contra de lo que Dios ha pedido de uno, eso es desobediencia, o como lo llama la palabra, pecado. Pecado es desobediencia a lo establecido por Dios. Y por ende, nosotros, hermanos, continuamente estamos tomando decisiones y muchas de ellas no las tomamos con el nivel de pensamiento, de dedicación, lo asumimos de modo ligero y no calculamos bien. No, lo que Dios ha dicho y a cuentas mías no importa, o sea, mejor es, dicen por ahí, pedir perdón que pedir permiso. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con esa actitud? Entonces vemos en el rey Saúl que por su desobediencia, por una mala decisión, cosechó los escombros de su vida y fue descartado para permanecer como rey de Israel. Leíamos de Deuteronomio capítulo 28 las bendiciones que hay para aquellos que obedecen. No, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Y así seguía hablando de las bendiciones de la obediencia. Así leíamos ahí mismo en ese pasaje de Deuteronomio 28 las consecuencias de nuestra desobediencia. La maldición, digan conmigo maldición. No, y entonces todo lo que acabo de decir que iba a ser de bendición, entonces lo comienza a poner en su opuesto. No, tus hijos serán malditos, tu casa será maldita, tus canastas, tus paneras, tus crías, tus rebaños, donde quiera que vayas, todo lo que tú hagas será para mal cuando nosotros no tomamos en cuenta al Señor. Entonces leíamos, ¿no?, de cómo estos amalecitas, ¿no?,
habían sido motivo de tropiezo para el rey Saúl. Y llegamos a Primera de Samuel capítulo 29, donde hablábamos de cómo David perdió su norte. Digan conmigo, David perdió su norte. Cuando uno lee la historia de David, lo vemos dando pena, honestamente hablando, donde en su frustración porque el rey Saúl se había propuesto matarlo, salir de él, porque sabía que David había sido ungido para ser futuro rey. David se encuentra corriendo por las colinas, por las cuevas, se hace acompañar de unos cuantos hombres, ¿no? que fueron de apoyo para él. No obstante, siempre on the run, siempre corriéndole al rey Saúl. Imagínense, y esto no duró un par de semanas, un par de meses, años, hermanos. Dura David en esta huida y quizás en su frustración, porque a veces nosotros cuando la bola pica y se extiende, perdemos de vista los propósitos de Dios. ¿Cuántos están conmigo? A veces cuando vemos que la cosa va para largo, decimos, parece que se me fue, como decimos los dominicanos, la guagua, ¿no? El bus. Se nos fue el autobús. Se nos perdimos de vista la oportunidad. O sea, estoy a cuentas mías. Y David cayó tan bajo, hermanos, que vimos que se refugió entre los filisteos. O sea, entre el pueblo más enemigo de su pueblo de Israel, el pueblo que él estaba destinado a dirigir y a capitanear como rey, fue y firmó con el peor de las naciones y de los pueblos a su alrededor. Ponía de ejemplo, ¿no? Que sería como yo como yanquista ponerme una gorra de los Red Sox de Boston, ¿no? O sea, me da hasta grima pensarlo, pero así de grave, hermanos, fue esta decisión de David, donde se coló entre los filisteos. Se hizo, no, pana full, se hizo canchanchan, se hizo muy amigo del rey de los filisteos. Y era de su confianza. Y vimos la historia que iban a ir a pelear. Y los generales de los filisteos se quejaron con el rey Aquís de los filisteos, diciendo, ¿y por qué este hebreo va con nosotros? ¿Y qué hacían en el medio del campo de batalla? Él se vira y nos comienza a atacar a nosotros y nosotros somos objeto de su furia. O sea, no queremos que él vaya con nosotros. Y el rey Aquís no empleó su poder de rey. Trató de razonar con ellos, se les dijo que no, que le dé mi confianza, tiene años sirviéndome. Y ellos trancados. Y el rey Aquís entonces les hizo caso y despidió a David. Le dijo, David, con dolor en el alma, yo quisiera que tú fueras conmigo a pelear contra Israel. Dicho sea de paso, fíjense lo extraviado que estaba David, que estaba dispuesto a pelear con los filisteos en contra de su pueblo. Ni siquiera era contra otro pueblo. O sea, David estaba perdiendo el norte. Sin embargo, lo despacha y David y sus hombres vuelven a la aldea, digamos, que se le había asignado a él y a sus hombres. Y ahí entonces arribamos a Primera de Samuel, capítulo 30. Vayan conmigo allí, Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 en adelante. Quiero que veamos este último episodio de esta narrativa. Porque, hermanos, no importa cuál sea la magnitud de tus escombros, Dios hace volver a la vida aún a los muertos, hermanos. Dios puede dividir un mar en dos. Y les puedo seguir citando, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho, hace y pudiese hacer a favor tuyo. Primera de Samuel 30, a partir del verso 1, dice, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas, o sea, recuérdense, David estaba con los filisteos que iban a pelear contra Israel. Mientras eso se está dando, los amalecitas, que es otro pueblo, aprovecharon, no, la ausencia de David y sus hombres, y oigan lo que hicieron. Dice, llegaron a su casa, a la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziklag,
habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Imagínense, David regresando con sus hombres, a pie, a caballo y a distancia, donde ellos saben que está su casa. Están viendo el humo que va subiendo. Y es un humo que no es que el arroz se le está quemando. O sea, es un humo que cuenta otra historia. Me imagino que los pasos se fueron acelerando, el corazón fue palpitando, la ansiedad comenzó a cobrar espacio en sus corazones. Y dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Lloraron a más no poder. Estos son hombres, no muchachones de 16, 17 años, hombres guerreros. David era un guerrero, inclusive en su descripción, cuando buscaron a aquel muchachón para que tocara el arpa para el rey, lo describieron como un hombre de guerra. Y los hombres que rodearon a David eran hombres de guerra, hombres fierce, o sea, eran sumamente valientes, se conocían como los valientes de David. Hasta que las ruinas tocan a casa, hermanos. Hasta que el dolor toca a la puerta. Hasta que nos volvemos ultra sensibles a las pérdidas propias, hermanos. Lloraron hasta más no poder. Eso me recuerda como a los niños, cuando los niños le daban esos hipíos, ¿no? Ustedes se recuerdan los que tienen hijos que lloraban desconsoladamente, y lloraban tanto que se cansaban y se quedaban dormidos. ¿Saben de lo que hablo? Se lloraban tanto de la frustración y el dolor. O sea que tú le sentías así que su alma desfallecía y se quedaban rendidos del sueño. Estos hombres lloraron, hermanos, hasta que ya no pudieron llorar más. Yo te pregunto a ti, porque quizás hoy el día está soleado sobre tu vida, pero quizás recientemente tú viviste una época y tú puedas decir, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es tener un gran pesar sobre el corazón. Yo sé lo que es sentir que el mundo se me viene encima, que no vale la pena ni siquiera vivir. Yo sé lo que es eso. Si el sol está brillando sobre tu cabeza hoy, gloria a Dios. Pero si estás hoy entre los escombros, hermanos, entiende que tu lugar de estadía no es permanecer entre los escombros. Hay un palacio que espera por ti. No es una casa, pero si Dios te bendice con una casa, gloria a Dios. Pero los propósitos de Dios, que la imagen del palacio sean los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios sobre la vida de David era llegar al palacio, era ser rey. Sin embargo, estaba desanimado, desorientado, o sea, desenfocado, y aquí estaba entre los filisteos, estaba realmente viviendo el día a día. Sin embargo, llega como al fondo, es como cuando decimos tocó fondo. Regresa a casa y todo lo que es querido para estos hombres había desaparecido. Gracias a Dios, aquí dice que no habían muerto ningunos, pero recuérdense que esta es la narración de un evento pasado. En su momento, ellos pensaron lo peor. ¿Están conmigo? En su momento, ellos habrán dicho, wow, o sea, se lo llevaron preso, lo matarán en el camino, o sea, lo perdimos todo. Se llevaron todo, hermanos. La gente, sus pertenencias, sus animales, y lo quemaron todo. Dice entonces, versículo 5, las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail. Yo siempre digo, tema para otro día, porque yo con una tengo muchísima lucha. Tener dos, no sé cómo es eso, pero bien. La viuda de Nabal, de Carmelo, estaban entre los que fueron
capturados. David ahora se encontraba en gran peligro. Escuchen aquí la narrativa de cómo los eventos se van desenvolviendo. Llegan David, los hombres, todo lo querido había desaparecido. David se encontraba en gran peligro, digan conmigo, gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¿Están conmigo, amados? O sea, esto pasa a veces cuando la calamidad llega a nuestras vidas, siempre tenemos que hallar a un culpable. Siempre tenemos que apuntalar a qué se debe este desastre que está pasando en mi vida. Es culpa tuya. Y nos volvemos al esposo o a la esposa, que es siempre el esposo. Y es culpa tuya. No, estamos en esta situación por tu mala cabeza, por tu mala decisión, por tu mal proceder, por no tomar en cuenta esto. Buscamos culpables. Culpables que estén a mano o aún nos remontamos. El culpable fue mi papá, que fue un desgraciado y que no estuvo en casa y que nunca me dio y que nunca me quiso. Y miramos hacia atrás. Hermanos, en momentos de calamidad, no pierdan energías y fuerzas buscando culpables. O sea, porque matar a uno más entre lo que se ha perdido no parecería ganancia. Es como dicen en los cuentos de los vaqueros y los indios. Hay momentos to circle the wagons. No sé si ustedes conocen esa dinámica que cuando se iba haciendo la conquista de los terrenos de los Estados Unidos hacia el oeste, porque la primera población fue en la costa del este, y fueron moviéndose hacia la costa del oeste, buscando terreno, y luego cuando se supo que había oro en California, hizo todo una avalancha de gente hacia California. Cuando iban caminando se topaban con comunidades indígenas que los atacaban. Y cuando ellos iban en sus carretas, no galopando hacia el oeste y venían descendiendo los indios de las colinas, they would circle the wagons. Ellos ponían los vagones en forma circular para en todo ángulo, no en un 360, defenderse de la embestida que les hacían los indios. ¿Están conmigo? Hay momentos, hermanos, donde en vez de buscar culpables, debemos de circle the wagons. Debemos de darle vuelta, ponernos en posición de defensa, ¿no? Y conservar lo que tenemos y no darle más pie o espacio al enemigo. ¿Están conmigo, amados? Dice aquí que ellos estaban resentidos. Y yo pienso en la historia de David con sus hombres. Y lo único que se narra es una buena dinámica de relación entre ellos. O sea, David había encontrado este grupo de hombres, recuérdense en la cueva de Adulam, que dice que eran hombres desechados de la sociedad, endeudados, depresivos, o sea, marginados. Y David, lo que no se nos cuenta, pero nos podemos imaginar, les dio propósito, les dio sentido de propósito. Quizás David les habló inclusive: Señor, ustedes saben que yo estoy ungido para ser rey. Un día yo voy a llegar al palacio y yo quiero que ustedes formen parte de mi gabinete, que ustedes sean parte de mi mesa redonda, que ustedes sean mis manos derechas, mi mano izquierda, que ustedes sean parte de mi equipo de trabajo. Les dio propósito. Y vemos que ellos tenían una dinámica muy significativa. Inclusive el grito de guerra de los valientes de David era por Jehová y por David. O sea, ellos mataban por David. Sabemos la historia que le he hecho 1000 veces de David antojándose de un agua, de un pozo, no, donde estaban acampados los filisteos. Y uno de sus hombres escuchó el deseo, el anhelo de David de beber agua de un pozo. Y él arriesgó su vida y se metió en el campamento ajeno y sacó del pozo una jarra de agua y se la trajo. Y David dice: ¿qué es eso? Esa es agua del pozo del cual usted quería beber. Y lo tiró al piso y lo reprendió. ¿Cómo tú te arriesgaste? No, buscándome
un antojo de un vaso de agua, pero así eran ellos de agradecidos con David. Sin mencionar, haciendo el paréntesis, de lo malo que fue David, que se enamoró de Betsabé, la vecina, que era esposa de Urías, y Urías era uno de sus hombres principales de ese grupito de los valientes de David. Y la mala jugada que le hizo David a Urías, que hasta lo sentenció a muerte para cubrir su pecado y el embarazo de Betsabé, de las notas grises de la palabra de Dios, que no esconde nuestras dificultades, nuestros retos, no in our struggles, o sea, están ahí para que nos sirvan de ejemplo. ¿Están conmigo, amados? Entonces vemos que ellos estaban resentidos. Quizás estaban diciendo, wow, David nos tiene como, está de gallo loco, nos tiene dando vueltas, nos hizo irnos, nosotros quizás no queríamos ir, pero él insistió, y por no estar en casa, pero eso es, como decimos en inglés, second guessing yourself. Eso es como cuando uno se accidenta y uno dice, wow, pero si no hubiésemos, si yo no hubiese mandado a mi hijo a que vaya a buscar a Walmart tal cosa, no se hubiese accidentado. No lo puedes pensar así, hermanos, porque nos volveríamos locos. ¿Están conmigo? O sea, no podemos comenzar a pensar, no, que si hubiese hecho, no hubiese pasado, hubiese pasado. No, hermanos, las cosas a veces pasan porque van a pasar. Pero estaban resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas. No dice esposas, esa pregunta para otro día, ¿no? Porque pudo haber perdido sus esposas y sus hijos y sus hijas. Solamente dice hijos, no sé. Take it at face value, alabados a Dios. Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. O sea, su amargue, hermanos, llegó al punto donde querían apedrearlo. Apedrearlo no era darle una pela. Apedrearlo significaba tirarle piedras hasta que muriese. ¿Están conmigo? O sea, apedrearlo. Pero dice aquí el versículo 5, que es lo que perdón, el versículo 6 que quiero enfatizar. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Por lo que tú puedas estar pasando, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, refúgiate en el Señor. Busca de Dios. No hay mejor hora, toda hora, hermanos, porque no debemos de buscar a Dios solamente cuando la piña se pone agria. ¿Están conmigo, amados? O sea, no solamente cuando las cosas están difíciles buscamos de Dios, aunque parecería es la única ocasión en que la gente a veces busca de Dios, cuando las cosas están ya fuera de mi control, cuando ya el bolsillo no me dio, el contacto no me pudo resolver, cuando mis títulos en la pared no sirvieron de nada, cuando ya he agotado muchos otros recursos. Levanto mi mirada al cielo a ver si Dios de repente me pudiese ayudar. Dios es siempre nuestra primera movida, hermanos. Dios es siempre nuestra primera opción ante la adversidad. Cuando tú pasas por una dificultad, ¿qué tú haces? Tú coges tu celular y llamas a alguien, voy a resolver, te metes en tu online banking a ver si tienes suficiente fondo para reponer el motor que se te quemó y necesitas el carro porque aquí se necesita vehículo para moverse. O sea, ¿cuál es tu primera movida? ¿Tus recursos horizontales o levantas tu mirada al cielo? Dios está presto para ti. No sé por lo que tú puedas estar pasando. Y vuelvo y digo, hay personas sentadas en este salón que esto es como anillo al dedo. Porque en el presente, en este preciso momento del 7 de julio, estás pasando por una situación difícil.
Dios inclina su oído a ti. Él está aquí para ayudarte. Él está aquí para asistirte. David encontró fuerzas en el Señor. ¿No nos ha pasado que en algún momento estamos sumamente apesadumbrados, sumamente tristes, con el nivel de esperanza y expectativa en el suelo? Como decimos en nuestros países, la cisterna, ¿no?, de agua, que me imagino que en todos nuestros países hispanos hay cisternas de agua. Cuando tiene días sin caerle agua y hay una media pulgada de agua, que si seguimos hablando es más tierra que agua. ¿Cuántos saben de lo que hablo? No, que cuando ya sale así, que es recogiendo la tierra que se ha posado en el fondo. Cuando nos sentimos así, hermanos, sin fuerzas, pensemos en Dios. Dios está a la mano para ti, está para ayudarnos. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, traedme el efod. El efod era una especie de pechera que usaban los sacerdotes, donde lo usaban como para tener discernimiento de la voluntad de Dios. Era una pechera con diferentes piedras de distintos colores. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? O sea, vemos a David en una ocasión de por lo menos dos o tres, donde lo vemos consultando a Dios. Digan conmigo, consultando a Dios. Necesitas consultar a Dios. No tu cuenta bancaria, no el amigo médico, el amigo abogado, el amigo ingeniero, el mecánico. No, consulta a Dios. Que Dios sea tu primera movida, hermanos. ¿Qué mejor? Es como en el juego ese de, ¿cuál es el de Call of Friends? ¿Cómo se llama ese juego? Ayúdame ahí. Who Wants to be a Millionaire? ¿Quién quiere ser un millonario? Un juego de televisión. Que una de las opciones, ¿no?, un lifeline, es llamar a un amigo. Y uno tiene a una persona a quien uno puede llamar para consultarle, para que le dé respuesta a una pregunta difícil que yo no me sé la respuesta de. ¿Quién es la persona que tú tienes anotada en tu vida como Call of Friend? ¿Quién es la persona a quien tú vas a accesar primero? A tus padres, a tu hermano, a tu hermana, a un hijo, a una hija, o es Dios. Dios es la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades, hermanos. Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y Él consultó, porque Él pudo haber dicho, primero porque su vida corría peligro, ¿sí o no? Porque estaban hablando entre ellos de apedrearlo, de desquitarse su amargura, dándole muerte a David. Y él pudo haber dicho: señores, no, espérense, nosotros somos muchos, somos gente de guerra, pongámonos el cuchillo en la boca, vamos a caerle atrás. Así como hemos vencido antes, podemos vencer en esta ocasión. A cuentas de su currículum, a cuenta de sus agallas del pasado, él pudo haber dicho: señores, no pierdan la cordura, o sea, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a caerle a estos perros atrás y vamos a darle muerte y vamos a tomar lo que nos pertenece. Sin embargo, hermanos, lo primero que él hace es buscar de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiésemos hecho esto? Buscar de Dios primero. This all played out. Todo esto se dio en cuestiones de horas, hermanos. O sea, esto no fue, estos eventos que estamos leyendo aquí, no fue algo que transcurrió en días o semanas. Todo esto ellos regresando, dándose cuenta, galopando rápido, llegar, ver las ruinas, sentir el dolor, lamentarse, llorar por culpa de David. Todo esto se dio en fracciones de horas, hermanos. Sin embargo, he had the peace of mind. Él tuvo la mente para decir, en medio de esto, en vez de
de apagar el fuego rápidamente, mirándole la mesa y diciéndole, no, señores, no se la desquiten conmigo, vamos a desquitárnosla con ellos, vamos a caerle atrás, nosotros somos fuertes, somos capaces. Consultó a Dios, buscó refugiarse en Dios, le preguntó a Dios. Las decisiones importantes en tus vidas, en sus vidas, está presidida por un consultar a Dios. Cuando te vas a cursar una carrera universitaria, oraste a Dios. Cuando ibas a meterte en amores con una persona, consultaste a Dios. Cuando ibas a comprar la casa, el vehículo, cuando te ibas a mudar, cuando ibas a cambiar de trabajo, ¿consultaste a Dios? ¿O te llevaste solamente por el razonamiento y las fichas que tú tenías sobre la mesa en tu entorno? ¿O tú dijiste, Señor, esta es mi vida, dime qué debo de hacer? Porque es del hombre pensar sus caminos, mas es del Señor enderezar sus pasos. Señor, ¿qué hago? Estas son mis opciones. O sea, esto es lo que tengo por delante. No como hacemos muchas veces, que tomamos la decisión y entonces pedimos la bendición. ¿Están conmigo? Como parejas que se me han acercado y pastor, estoy pensando meterme en amores con esta persona, así que tú me estás preguntando, tú me estás comunicando. Que son dos cosas distintas. O sea, tú me estás informando, pues está bien, gracias por keep me in the loop. O sea, o tú me estás preguntando como un mentor, como pastor, como alguien espiritual, alguien que tiene experiencia acompañando parejas. O sea, me estás pidiendo mi consejo y que te arroje luz. Igual con Dios, hermanos. O sea, cuando tomamos decisiones de cualquier índole, recuérdense que nuestras decisiones, hermanos, son para vida o para muerte. Nuestras decisiones no tienen repercusiones a corto y largo plazo. Digan conmigo, corto y largo plazo. Entonces, toda decisión, por sencilla que pudiese parecer, hermanos, vale la pena siempre preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu parecer? Y usted dirá, es como el cuento de los 3 seminaristas que están en el seminario, están caminando por el bosque, orando, y se encuentran 3 sacos de dinero. Cuando abren los sacos están llenos de fajos de dinero. Dicen ellos, wow, parece que un ladrón o algo lo vino a dejar aquí, pero nosotros lo hallamos, es nuestro. Y bueno, y se van ellos con sus bolsos llenos de dinero, felices. Y a uno de ellos se le ocurre decir, pero hay que diezmar al Señor. Y dice los otros dos, diache, o sea, tú de espiritual siempre. Sí, debemos de darle al Señor de lo que Él nos da. Bueno, dice uno, yo voy a hacer un cuadrado en el piso. Y yo voy a coger todo mi dinero y lo voy a tirar para arriba. Lo que caiga dentro del cuadrado es mío y lo que caiga fuera del cuadrado es de Dios. Y así lo hizo. Repartió, cogió lo de él y cogió lo de Dios. El otro dice, bueno, yo voy a hacer un círculo y lo voy a tirar para arriba. Lo que caiga dentro del círculo es de Dios y lo que caiga fuera del círculo será mío. Y así lo hizo. Bien, repartió sus 2 fundas. Otro dijo, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo lo voy a tirar para arriba. Lo que apare Dios es de él y lo que caiga es mío. ¿No? Entonces, a veces nosotros no estamos como muy convencidos de que Dios es, de que Dios escucha, de que Dios habla, de que Dios dirige los destinos de nuestra vida, de que su opinión tiene peso, tiene valor sobre mi vida. Es como un item más en mi vida, pero aquí yo gobierno mi vida y después que yo hago y deshago, Señor, ven, bendice.
esta relación, que a esta altura de la relación, yo sé que ella no era cristiana, que él no era cristiano, pero yo pensé que llevándola a la iglesia él se iba a convertir, pero todos los domingos, tengo 5 domingos sin ir a la iglesia porque lo único que quiere es ir a la playa, ir de vacaciones, ir a hacer qué. Entonces uno comienza a cosechar el, el mal de una mala decisión que uno tomó. ¿Ustedes están conmigo? Eso no ha pasado aquí, pero me cuentan. Entonces, hermanos, consultó al Señor. Consultó al Señor y le preguntó, ¿le podemos perseguir? ¿Atraparemos a estos saqueadores? ¿Los atraparemos? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Qué bueno es, hermanos, operar con una palabra de Dios. Y voy a reiterar, Dios puede hablar a tu corazón mientras tú oras. Dios puede hablar a tu corazón mientras tú lees su palabra. Dios puede hablar escuchando una adoración, leyendo un libro de un tema inspiracional cristiano. Puede hablar a tu vida en una conversación con alguien de peso, de valor, porque si tú vas a consultar al que tú entiendes, te va a decir lo que tú quieres oír, entonces ya ahí vas mal. ¿Y cuántas veces hacemos eso, no? Que yo no voy a participar a fulano porque yo sé lo que fulano me va a decir. Entonces, como no me va a gustar lo que me va a decir o ella me va a decir, entonces, keep them out of the loop. O sea, lo voy a mantener al margen. Ahora yo voy a hablar con esta, que de una vez me la va a celebrar, me lo va a aplaudir. Ay, sí, manita, qué bueno, dale para allá. Pero hasta uno sabe que esa no es la mejor decisión. Pero uno a veces se entusiasma tanto, o con un carro, con una casa, con un empleo, con un muchacho, una muchacha, o lo que sea, de esas decisiones de mucha envergadura. Nos entusiasmamos tanto que ya estamos vendidos, estamos preguntando por preguntar, pero ya nuestra decisión ha sido tomada en el corazón. Cuán importante es que nosotros consultemos al Señor. ¿Saben por qué? Porque si no, como David, que quizás no se lo imaginaba, estando con los filisteos horas antes de esto, él estaba ya entre escombros, hermanos. ¿Están conmigo? Horas antes de este episodio de él volver a su casa, él hacía rato ya estaba en escombros. Él no se daba cuenta. Aquí fue cuando tocó fondo. Cuando llega y ve que todo lo que él había acumulado con el pasar del tiempo se le había ido, ya no estaba en su posesión. Y aquí se ve realmente sin ninguna otra opción más que mirar para arriba. Miremos al Señor, hermanos. Consultemos al Señor. Dios le dijo, persíguelos, recuperarás todos los que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos, si eran 600, menos 200 son 400, ¿no? Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Y eso pasa, hermanos. A veces usted se lanza a un proyecto con un público, 600 levantaron la mano, vamos, pero en el camino, por las razones que sean, se cansan. O sea, no pueden seguir la ruta, el camino, y quedan atrás, y entonces le tocan a menos echar el pleito, ¿no? Lograr el objetivo, que fue lo que pasó aquí. Entonces dice, en el camino encontraron un egipcio en un campo y lo llevaron a David, le dieron pan para comer y agua para beber, también le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas,
porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de Amalacita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo leía esto, eso tocó mi corazón. Estábamos celebrando el 4 de julio y lo conversaba con alguien. No man left behind es una expresión que usa el ejército americano. Ningún hombre dejado atrás. Que yo me recuerdo una conversación, yo creo que yo he compartido esto en otro mensaje hace mucho. Un amigo mío, jefe de la policía en Kansas, le decía yo no entiendo esa filosofía del ejército americano, del ningún hombre dejado atrás, porque el tú arrastrar un cuerpo herido es atrasar tu avance, es exponerte a fuego contrario. O sea, el que va a la guerra, le decía yo, sabe a lo que se anotó y va dispuesto a morir. O sea, como que si tú caes, tú no puedes como serle de carga a los demás. Y me recuerdo yo que se le aguaron los ojos a él. Y right there I knew I was stupid. Y ahí mismo yo supe que yo fui estúpido, o sea, diciendo lo que yo dije. O sea, y él me dice, es que tú no entiendes la conexión que hay entre un pelotón de soldados. Tú no sabes lo que es tú prepararte toda tu vida para ese momento. Y entonces tú estás en el campo de la batalla y que uno de los tuyos, un hermano, él me llama, es un hermano tuyo, esos hombres con quien tú dormías y hacías ejercicio y bebías y partías el pan, o sea, son hermanos tuyos. Verlo caer y no arrastrar su cuerpo para tratar de darles atenciones a futura, o para que su cuerpo no sea mutilado o que se descomponga y nunca den con él y que la familia no tenga el reposo de haberle dado un entierro digno. Él decía, lo arrastramos hasta donde lo tengamos que arrastrar. Le pedí 1000 disculpas, obviamente le dije, Sean, I am so sorry. O sea, it was a dumb comment. O sea, fue un comentario estúpido mío. Pero hermanos, así debemos nosotros en la vida y en nuestra dinámica hasta de iglesia pensar así. No man left behind. Fíjense que esta malecita dice que porque estaba enfermo lo dejaron atrás. O sea, dead weight, o sea, un peso muerto, o sea, que estaba retrasando los esfuerzos de los amalecitas. Déjenlo, o sea, suéltenlo en banda, o sea, que se le averigüe él, no podemos seguir arrastrándolo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esa mentalidad. Y les digo que como iglesia queremos mejorar en este aspecto cada vez más. Queremos arrastrar a los heridos hasta que ya no haya de otra, hermanos. Porque como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí. La importancia de uno saber, yo me estoy metiendo en esta pelea, pero yo sé que yo cuento con el que está a mi lado. Yo sé, como dicen en términos policíacos, he has my 6. O sea, él tiene mis 6. O sea, pensando en el reloj 12, 3, 6, 9, 2. O sea, he has my 6. Él tiene mis 6. Él tiene mi retaguardia. Él cubre mis espaldas. Él vela por mí. Hermanos, nosotros tenemos que velar los unos por los otros. Que cuando uno está medio desanimado, pasando por una situación difícil, por culpa de él o de ella, o aunque no haya sido culpa de él o ella, no tirarlos al mar, hermanos. No salir de ellos, ya no sirve porque está pasando por esta situación, sea matrimonial, o sea financiera, o por una actitud que tuvo, o porque no dio la talla. Piensen ustedes, hermanos, en Pablo, cuando con Timoteo, ¿no? Fueron a ese viaje, ese recorrido misionero, y Marcos, perdón, no Timoteo, Marcos, y Marcos le quedó mal al apóstol Pablo. Y luego cuando Bernabé dice, vamos a hacer otro recorrido y llevemos a Juan Marcos, Pablo dice, no, a Juan Marcos no,
nos quedó muy mal y yo no voy a arrastrar con él de nuevo. Y no se lo llevó. Es más, fue motivo, Juan Marcos, de un gran pleito entre Bernabé y Pablo. Tal discusión que se dividieron. Pablo se fue con Silas y Bernabé cogió a Juan Marcos, que era sobrino de él, o sea que la sangre alaba, y se llevó a Juan Marcos por otro rumbo. Sin embargo, en la última carta del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, mándame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Porque Demas, ¿no?, que era uno de los colaboradores de Pablo, y aparecen 3 de las cartas en los despidos y te mandan saludos, Epafras, y quién, y Timoteo, y Demas. Demas me ha abandonado amando más a este mundo. Demas, que era uno de los colaboradores más fieles del apóstol Pablo, por las razones que hayan sido que no están claras, pero amó más el mundo que a Dios y el ministerio, el reino y la causa, lo abandonó. Y Pablo, en estas notas tristes de su última carta, reconoce: Juan Marcos me es útil. Nunca abandones a uno de los tuyos, porque la vida da muchas vueltas, hermanos. La vida da muchas vueltas. Piensa en ese compañero de trabajo, en ese familiar tuyo que tuvieron en un incidente y ya van 3 navidades que ustedes no se juntan porque supieron que fulano va. No, y si fulano va, yo no voy a compartir el mismo oxígeno con él o con ella. Hermanos, o sea, seamos misericordiosos. Extendámonos, ¿no? Aquel que en un momento falló, sí, claro, falló, pero no se lo tiren a los tiburones. Restáurenlo. Es como dice la Biblia: ustedes que son espirituales, restaurad a esos que están débiles. Si tú no eres de los que restaura, posiblemente tú no eres espiritual, porque los espirituales restauran a los que están caídos. Los espirituales son los que le echan el brazo y le dan dosis de amor, de comprensión, de paciencia, en lo que él o ella alzan vuelo de nuevo y pueden remontarse de nuevo y pueden ser útiles, no para ti, no para esta casa, para el Señor. De modo tal que dice: mi amo me abandonó. Y él se atreve a seguirlo llamando mi amo. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó: si me haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría, porque así es el diablo, hermanos. Cuando el diablo nos saquea, está muerto de risa. Cuando nos roba y nos hiere y destruye lo nuestro, él hace fiesta, hermanos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron. Durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde, hermanos, ni durmieron. O sea, era dándole muerte a estos saqueadores. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Y fíjense aquí siguen los amalecitos vivos y coleando. O sea, si Saúl hubiese obedecido desde un principio, los amalecitas no hubiesen ni aparecido en el cuadro. Y aquí están, y ahora aquí se le escapan 400 jóvenes vivos, o sea, y se van a camellos, hasta que luego vemos después, no lo vamos a ver hoy, le dan fin a los amalecitas. Dicen aquí entonces: así que David recuperó. Bien conmigo, recuperó. Tú vas a recuperar lo que tú has perdido. Tú vas a recuperar lo que has perdido. Y si de repente
pero pastor, fue que mi hijo murió. O sea, ¿cómo lo voy a recuperar? Vas a recuperar la perspectiva de Dios. O sea, vas a recuperar no el corazón no amargado, sino un corazón sano, entendido, de que por encima de las variables y las cosas que me han sucedido, de las cuales no puedo entender si fue que yo me lo busqué, si yo sembré para ellos, si fueron cosas de la vida, si fue el otro. Pero Dios te va a sacar de los escombros y te va a llevar hacia sus propósitos. Dice que recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arriaron delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Oh, cómo cambian las cosas, hermanos. O sea, días antes ya, porque ya leímos que habían pasado 2 días de fuerte y de muerte. Días antes habían propuesto en su corazón apedrear a David. Sin embargo, David se apoya en Dios. ¿Se apoyó en quién? En Dios. Se levantan con propósito y retoman todo lo que habían perdido. Y dice el versículo 21, luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores, digan conmigo alborotadores, entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Hermanos, hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos en la vida. Y a veces nosotros somos sumamente mal agradecidos. Y Dios te bendice de una manera extraordinaria. Y con papá y mamá no tienes un detalle. Con tus hermanos no tienes un detalle. Con tus hijos no tienes un detalle. Con el desconocido que llegó ayer, pero su historia should have compelled you, debió de moverte. Sin embargo, no te movió porque eres agarrado de bolsillo. O sea, duro para ser generoso, para exhibir tu generosidad. Dice, pero David dijo: no, mis hermanos. Con signo de exclamación, hermanos. No, mis hermanos. No sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién los ayudó? Dios, hermanos. Aquí reposa el corazón del agradecimiento y de la victoria y de nuestras vidas redirigiéndose a los propósitos de Dios. Cuando Dios participa de punta en nuestras vidas, hermanos, nosotros vamos a ser victoriosos. Cuando nosotros somos capaces de decir: Dios nos dio la victoria, y no decir: nosotros fuimos más que ellos. Y eso, dichosos ellos que no fuimos los 600, que con 400 nos los lambimos y nos los comimos como pan con mantequilla. Él no tomó el crédito de esta gran victoria. Dios nos ayudó. ¿Pero sabe por qué Dios nos ayudó? Porque Dios le dio la luz verde. Y ellos obedecieron la voz de Dios. Porque tomaron una decisión no basada en que yo puedo. Porque yo soy el gran rey David, que hasta las mujeres tienen un cantico por ahí que dicen que Saúl venció a 1000 y David a 10,000. O sea, no, hermanos, él no está apelando a su currículum. Él no está apelando a sus victorias pasadas. Está apelando a la mano de Dios. No fue eso lo que llevó a David a vencer a Goliat.
cuando David se burlaba, y este muchachito muerto de hambre, o sea, va a venir aquí con un palo a vencerme. Y David dijo, yo no vengo a ti con espada o jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. O sea, él sabía y entendía que no era su persona la que se enfrentaba a Goliat, sino que Dios le había puesto la indignación de levantarse y pelear contra él, y que en él no había fuerzas para vencer a Goliat. Inclusive esa piedra que le lanzó, si no es porque los ángeles le abren paso, no esa piedra para que se le acertara en la frente y cayera hacia atrás, Goliat se lo hubiese comido también como pan con mantequilla, hermanos. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios que está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios es en quien tú te apoyas, en quien tú te refugias, tú vas a ver victorias en tu vida. No, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Piensen en lo que David está dando, un life lesson aquí, una lección de vida. O sea, si ustedes se van a expresar así, ¿quién se va a querer unir a esta causa, a este movimiento? O sea, que si un día tú no puedes porque estaba enfermo, porque te llegó una visita, o sea, tú no sirves, o sea, ale fútbol, o sea, para allá. No. O sea, saber, hermanos. O sea, que Dios que nos llamó, hermanos. Estamos todos llamados a participar de la dicha de estar en Él. Y que habrán momentos donde los 600 no podremos y seremos 400 los que tiraremos para adelante, en lo que los otros 200 descansan y se reponen, porque es que había un cansancio, es que había una razón por la cual ellos no podían participar. Ahora, ¿ustedes creen que esos 200 se quedaron rezagados el resto de su vida? No, esos 200 eran parte del ejército militante que en este momento sumamente clave, dicho sea de paso, no pudieron, pero pudieron en otras ocasiones futuras. Entonces, ¿por qué no pudieron en esta ocasión? Ya, o sea, no. O sea, todo lo que el territorio que ganemos aquí es de todos nosotros. O sea, las victorias son nuestras, las derrotas son nuestras, o sea, los beneficios son nuestros. Y le dice, ¿quién les hará caso cuando hablen así? Compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Ziklag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado, Betel, Ramot, y así menciona todos estos lugares y todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Hermanos, de escombros a los propósitos de Dios nos quiere llevar el Señor. Por lo que tú puedas estar pasando, Dios está a la mano. Consulta al Señor. Así como David consultó al Señor. Señor, me siento impotente. Señor, tú sabes que yo he tratado por todos los medios. He hecho todas las diligencias, he tocado todas las puertas. Todo lo que ha estado a mi alcance para hacer, lo he hecho. Señor, solo me quedas tú. Ahora, si hubiésemos comenzado al revés, desde un principio, Señor, mira, estoy ante este mar rojo y no sé qué hacer. Siento las pisadas de los egipcios detrás de mí y me siento sumamente desesperado. Siento que el tiempo acarrea. O sea, ¿qué hago? El Señor responde a favor tuyo. El Señor contesta tu clamor. El Señor está aquí ahora para asistirte en tu problema, sea cual sea. ¿Cuántos lo creen? Estemos de